Bien, vamos entonces a aperturar esta unidad con la número uno, ¿ya? Que es de medición y unidades del sistema internacional. Comenzamos por un poquito de historia, ¿ya? Que nos dice que la humanidad con el tiempo siempre ha tenido necesidades y una de ellas ha sido la de medir, la de controlar, ¿sí? Para poder medir y controlar entonces han nacido una serie de estándares. Por ejemplo, les cuento la historia acá breve. En la época donde Inglaterra y España, sobre todo en Europa, se disputaban la hegemonía mundial, los gobernantes ingleses, por ejemplo, estandarizaban su medida en base a sus gobernadores, a su rey, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Eh, el patrón oficial de medida, por ejemplo, era el ancho del pulgar del rey. Eso era uno de los patrones oficiales de medida. Después las pulgadas nacieron desde ahí, hasta ahora han quedado así, ¿no? O el tamaño de la medida del pie del rey. Ahí tenemos otra medida, ¿no? Y también se han estandarizado hasta el momento ahora el pie de rey, ¿no? Y hay un instrumento llamado pie de rey, incluso hay una medida de longitud que es en pies. No se habrán escuchado ustedes eso. También tenemos del centro del pecho del gobernante hacia el extremo del brazo derecho, tenemos lo que llamamos la yarda, ¿no? No sé si ustedes alguna vez habrán visto el fútbol americano. Normalmente estandarizan su medida en yardas. Es otra medida de longitud en los países anglosajones. Bien, y siempre pues se ha tratado de tomar patrones de medida, ¿ya? Si no tuviéramos, por ejemplo, imagínense que de acá desaparecieran todas las ferreterías. Entonces no tuviéramos con qué medir una distancia. Entonces que tendríamos la necesidad de crear un patrón. Entonces decimos, ya, cogemos un palito, ¿verdad? Con este palito vamos a medir. A ver cuánto mide de acá a acá. Uno, dos, tres palitos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces había necesidad de generar unos patrones de medida. Es por eso de que en la década de los 60, ya se venía tratando desde antes, ¿ah? Pero en la década de los 60 se formaliza una unión entre países para poder estandarizar las medidas de esos países y los patrones de medidas en esos países. ¿Por qué? Porque a veces cuando se trataba de comercializar, por ejemplo, un país X quería vender, ¿no? Vender algo en otro país, pues había que estandarizar en la misma unidad de medida, ¿correcto? En la misma unidad de medida, para poder pues, pesar, para poder medir longitudes, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Es un poquito de historia. Ahora, en base al sistema internacional nace lo que es la metrología, que es un conjunto que agrupa ciencia y tecnología que nos ayuda a tener ciertos estándares en la medida, teniendo en cuenta de que ninguna medida en física es exacta, todas las medidas son aproximadas. Recuerden esto, en física no existen medidas exactas, solo aproximaciones, ¿ya? Y para medir se utilizan instrumentos de medición, ¿correcto? Para medir se utilizan instrumentos de medición. Estos instrumentos de medición entran a una especie de control, como pueden ver acá, control. El control es necesario e indica el antes, el durante y el después de una medición, ¿no? Les pongo un ejemplo, miren, todos conocen pues a los profesionales, a los sastres, o también como acá en las selvas a las costureras, ¿verdad? Normalmente las costureras pues utilizan una cinta métrica en base a, antes era de tela y ahora pues sale de plástico. Cuando es nuevo ese material, pues tiene un margen de error, porque no ninguna medida es precisa, tiene un margen de error muy pequeño. En cambio, cuando ya se va haciendo uso, se va estirando, se va dilatando, se va desgastando, ya el margen de error de su medida es más grande. Entonces, para el trabajo de repente de la costurera, quizás ese margen de error sea manejable. Corta un poquito de tela por acá, mete un poquito por acá, pero sigue manejando el instrumento. Pero para situaciones más o que requieren mayor precisión,
ya pues ese instrumento no es muy recomendable, ¿verdad? Entonces utilizaríamos otro instrumento para medir longitudes. Todos conocen, por ejemplo, una wincha, ¿no? Que es un instrumento de medición que viene empaquetado en un rollo de acero inoxidable con las medidas, y normalmente es pues es metal, pues, ¿no? Entonces no se va a estirar, no se va a elongar, es la palabra, no se va a estirar más fácilmente. Pero en cambio, si uno hace una medida con ese instrumento acá en la selva a 38 grados en el sol, ese metal se va a dilatar. No es igual que uno lo hiciera pues en Puno, donde estás a menos 5 grados, ¿verdad? Porque con la temperatura, con la baja temperatura, el metal se contrae. Van a dar medidas distintas a pesar que se está midiendo con el mismo instrumento. Entonces, en la parte de control, siempre con los instrumentos de medición hay un antes, o sea, los pasos a seguir antes, los pasos a seguir durante y después de medir con cierto instrumento. ¿Sí? Con cierto instrumento. En las carreras de informática, en las carreras de tecnología, casi siempre los instrumentos ya vienen digitalizados, de tal manera que minimicen la posibilidad de que el usuario cometa un error. Ojo, no significa que nunca vayan a existir los errores. Hasta en las industrias que se jactan de ser muy seguras, siempre hay errores. Y normalmente esos errores causan accidentes, ¿no? Si no, miren ustedes la industria aeroespacial, ¿no? Que tienen unos estándares estrictos de medición y de control, pero aún así hay factores que llevan a errores y esos errores a accidentes, siempre, ¿ya? O sea, es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Es parte, porque no somos seres perfectos, pues, esa es la verdad. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a estudiar lo que es una magnitud. Acá está. ¿Qué es una magnitud? Es todo lo que nosotros, resumiendo, es todo lo que nosotros por necesidad queremos medir. ¿Sí? Es todo lo que nosotros por necesidad queremos medir. Y para medirlo, ya saben, necesitamos instrumentos de medición. Pero ese ya es otro tema. No nos vamos a centrar en los instrumentos de medición. Pero ya conocen que los instrumentos de medición no son exactos, tienen un margen de error, tiene un control que ayuda a determinar cuáles son los pasos para utilizar ese instrumento de medición. ¿Ok? Entonces la magnitud es todo lo que queremos medir. Según, por su origen, vamos a tener dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. ¿Ok? Las magnitudes fundamentales son aquellas que nacen de por sí y no necesitan ser creadas por otras. Me explico. Seguramente a ustedes en el colegio, o en la escuela, o en el jardín les han enseñado, o de repente han visto, les han enseñado la antigua teoría de color. ¿Recuerdan? Colores primarios, colores secundarios. En los colores primarios estaban el rojo, el amarillo, el azul, el blanco, el negro. Eran colores que no pueden ser creados por la combinación de otros. Esos eran los colores. Más o menos es la idea de lo que serían las magnitudes fundamentales. ¿Ok? Y las derivadas serían pues como los colores secundarios. Por ejemplo, si uno quería crear el color verde, habría que combinar un poco de color amarillo con color azul, ¿verdad? Querés un verde más claro, más amarillo. Querés un verde más oscuro, más azul, ¿cierto? Obviamente esto en la nueva teoría del color pues ya es una teoría que queda desfasada. Ahora tenemos otra teoría del color que más o menos ya los alumnos de carreras, sobre todo los de diseño, van en su momento a estudiar. Bien, entonces, por su origen, no olviden, tenemos las magnitudes fundamentales y las derivadas. Tenemos otro tipo de magnitud que son según su naturaleza, que son la escalar y la vectorial. Estas dos vamos a, sobre todo la última, vamos a estudiar a profundidad cuando ya llegamos al tema de vectores, ¿ok? Pero más o menos para que tengan una idea. Una magnitud escalar es la que solamente necesita un número y su magnitud para ser medida. Por ejemplo, vas al mercado y dices, dame 3 kilogramos de arroz. Y listo, ya está. ¿Sí? Número y masa. Ya está. Es una magnitud escalar. No necesitas más cosas, solo el número y la magnitud.
En cambio, las magnitudes vectoriales se necesitan otros datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de un móvil, ¿no? La velocidad de un móvil va a depender respecto al plano hacia donde está yendo. Por ejemplo, puede estar con una inclinación, esta es su dirección, y estar yendo en un lugar, en un sentido a otro. Su sentido puede ser de norte a sur, de sur a este, de sureste a noreste, etcétera. Es su sentido. Entonces, las magnitudes vectoriales necesitan otros datos adicionales para ser acotados, o sea, para que se puedan medir. ¿Ok? Ahí tenemos la diferencia entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. De las vectoriales vamos nosotros a profundizar en el semestre, la unidad respecto a vectores. Pinedo y Abarcani quiere participar, te escuchamos. Sí, profe. Respecto a las magnitudes escalares, una de las medidas también podría ser lo que es la temperatura. Correcto, la temperatura, ¿sí? La temperatura, Está dentro de las escalares. la temperatura es una variación, es una variación de la medida de un tipo de energía que es el calor, ¿ya? Entonces la temperatura es la variación, y si hablamos de variación, bueno, en la física clásica lo podemos tomar como una magnitud escalar, pero cuando ya vamos a la física, una física más avanzada, vamos a encontrarnos de que esta variación de temperatura se da pues de acuerdo a un vector también, ¿ya? Pero para resumir, es una magnitud escalar y punto, ¿ya? En la física clásica que vamos a estudiar, entonces vamos a quedarnos con ese concepto. Magnitudes escalares son aquellas de donde solamente necesitamos el número y su magnitud. Y vectorial es aquella donde sí se necesitan dos datos adicionales, dirección y sentido, ¿ya? ¿Cuáles son esas magnitudes vectoriales? Velocidad, aceleración, la presión, ¿sí? Las fuerzas, una tensión. Bien. ¿Sí? ¿Alguien está hablando por ahí? ¿Podemos continuar? Hola. Profe, siga, ¿no, profe? Continuamos. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? Había un alumno que quiere responder. No hay preguntas. Continuamos entonces. Muy bien. Vamos a ver entonces acá en esta parte del curso. Hay una pequeña reseña de historia del Sistema Internacional de Unidades, con sus sedes en París, Francia, ¿no? En la década de 60, ¿no? Se estableció una de las últimas, bueno, no las últimas, una de las reuniones de esta conferencia de pesas y medidas, ¿no? Esta conferencia internacional de pesas y medidas. Ahí se guardan, por ejemplo, los patrones originales, ¿no? De la masa de 1 kilogramo, o se guarda de la longitud, etcétera, ¿sí? Porque para el campo científico, para la investigación, se necesita tener la mayor precisión posible, ¿no? Minimizar el error. Bien, ahora voy a mostrarles, acá visualizan ustedes en esta tabla las magnitudes fundamentales, ¿ok? Las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Acá tenemos las magnitudes fundamentales. La longitud, que se mide en metros y se simboliza por la letra M.
La masa que se mide en kilogramos y se simboliza por la kg, pero minúscula. El tiempo que se mide en segundos, que se simboliza por la letra S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, que se mide en ampere, ¿ya? Y se simboliza por la letra A mayúscula. La temperatura termodinámica, que se mide en Kelvin y se simboliza por la K mayúscula. La intensidad luminosa, que su unidad es la candela, se simboliza como CD. Y por último, la cantidad de sustancias es el mol, ¿no? Se escribe como mol. 2, 4, 6, 7 magnitudes fundamentales. Si ustedes son curiosos y googlean, si buscan a veces en algunos libros, algunas páginas, van a encontrar que algunos autores agregan otra más, pero no es motivo del estudio en esta unidad, ¿ya? Esas son las magnitudes fundamentales. Algunas observaciones que de repente usted ya debe estar haciendo. Profe, ¿por qué algunos se simbolizan en mayúscula y por qué algunos en minúscula? Les voy adelantando. En mayúscula se simbolizan aquellos que representan o se han puesto en honor a cierto científico o algún personaje clave de la historia. Por ejemplo, el ampere, Kelvin, ¿verdad? Y en las magnitudes derivadas también vamos a encontrar varias. Entonces, cuando ustedes vean letras mayúsculas, el símbolo de alguna magnitud, es porque representa o se ha puesto así en honor pues a algún personaje de la historia, algún descubridor, algún físico, ¿no? Muy bien. Así como tenemos las magnitudes fundamentales, tenemos una cantidad de magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman magnitudes derivadas? Se llaman así porque tienen una combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Me explico. Vamos a empezar por la clásica velocidad. La velocidad se mide, dice, entre metros dividido entre segundos. Pero el metro es unidad de longitud y el segundo es unidad de tiempo. Y ambas son de las magnitudes fundamentales. Por lo tanto, entonces esta velocidad es una magnitud derivada. Entonces, ¿qué es una magnitud derivada? Derivan, como su nombre dice, de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Ahí tenemos otro ejemplo en la aceleración, ¿no? Tenemos el volumen. ¿Quién no ha visto el volumen? Normalmente se mide en volumen, aunque en nuestra realidad raras veces medimos en metros cúbicos, salvo que vayan ustedes a comprar un tinajo, ¿no? Que son esos reservorios de agua, o se vayan a hacer una piscina. Normalmente utilizamos otra equivalencia de la medida del volumen, que es el litro. En litros si han escuchado, ¿no? Van a la bodega, dame una gaseosa, dices, ¿no? ¿De cuánto? De 2 litros. Es unidad de volumen. Sí, Pinedo, te escuchamos. Ha levantado la mano. En caso de también se pide el caso del oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno que viene ahí por metros cúbicos. Y a veces uno se tiene que llevarlo a metros, a litros. Correcto. A veces también viene un pequeño cubo que hay que contabilizarlo. Muy bien, buena participación del compañero Giraldo. Efectivamente, ahora que estamos pues en esta crítica situación, ¿no? Han visto pues que los balones de oxígeno normalmente están ¿en qué? En litros, en metros cúbicos. Vas a una empresa de recarga, ellos te cobran tanto el metro cúbico. Vas a otras, tanto el litro, ¿no? La acotación que se hace es, por ejemplo, voy a tomar de referencia la densidad del agua. Un metro cúbico de agua es un litro de es mil litros de agua, ¿ya? Pero cuando hablamos de un gas es distinto. ¿Por qué es distinto, profe? Porque un gas es un tipo de elemento que necesita estar en un recipiente contenido y cerrado, ¿sí? Por eso cuando uno compra, por ejemplo, el propano, que es un gas
que utilizamos en la casa para poder cocinar, ¿no? Uno va a las tiendas de expendidoras de este insumo y dice, dame un balón de gas. ¿De cuántos quieres? Hay de 5 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Bueno, algunos que compran gas o no compran nada. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos te venden en función a la masa, o sea, cuánto contenido hay, no tanto al volumen. ¿Sí? El gas no te pueden vender por volumen, porque sería muy complicado su medición. En cambio, sí se puede medir, se puede vender por kilos. Y utilizando un instrumento, ya me voy a extender a otro tema, utilizando un instrumento llamado manómetro, se puede controlar en base a la presión y en la lectura de ese manómetro, se puede controlar cuánto de gas disponemos en ese recipiente. ¿Correcto? Entonces, si uno ve si ha tenido un familiar pues enfermo, se ha vuelto un experto en el manejo del manómetro, en la instalación, ¿no? Yo también cuando estaba un poquito mal, hemos estado así, ¿no? Hemos estado así. Hasta antes de la pandemia, estoy seguro que el 90% de la población no sabía qué era un manómetro. Habrán visto, es un instrumento para medir la mano, habrán dicho, ¿no? Pero hoy estoy seguro que el 90% de la población sabe lo que es un manómetro y para qué sirve. Lamentablemente con esa necesidad hemos adquirido esos conocimientos físicos, ¿no? Bien, continuamos. Otra magnitud derivada, por ejemplo, es la superficie. Ejemplo, se vende un terreno, ¿no? Tantos metros cuadrados, dicen. ¿Correcto? La medida de superficie es el producto de dos medidas, largo y ancho. ¿Ya? Algunos también le llaman área, ¿no? Habrán visto seguramente en las calles, se vende esta casa, tantos metros cuadrados construidos, es el área construida. Y seguimos, ¿no? Y seguimos, hay varias unidades, ¿no? Que en su momento de repente vamos a ver, otros de repente por el tiempo no. Por ejemplo esto, ¿no? Ustedes que van a ser informáticos, y sé que acá tenemos algunos gamers que son un poco frustrados porque no pueden comprar sus equipos. La velocidad de actualización de un procesador, por ejemplo, se mide en esto, en hertz, es una frecuencia, es el tiempo que demora en ir y retornar al mismo punto, ¿no? El hertz, ¿no? Una PC gamer debe tener pues, un procesador mínimo que te soporte unos 3 GHz de velocidad mínimo. Ahora pues la marca de procesadores AMD ha sacado pues los últimos, ¿no? En base a Zen 3 procesadores que corren hasta casi 5 GHz, ¿no? Claro, porque yo digo gaming frustrados porque mira, acá en la selva no podemos darnos el lujo de, o bueno, por lo menos la mayoría, de adquirir un equipo gamer pues que está barato, no está muy barato que digamos, ¿no? No está muy barato, tan solamente la tarjeta gráfica cuesta bastante, ¿no? Y además de eso, si quieren hacer algún streamer por ahí, no pueden, tiene una alta latencia en internet, ¿no? Tenemos una alta latencia, no tenemos un internet adecuado. Si ustedes ven algún youtuber cuando hacen streamer, normalmente su internet es mínimo de 40 megabits de subida y 40 megabits de bajada, ¿no? Algún día vamos a llegar a eso, pero sí, algún día vamos a llegar a tener esa velocidad. No me pregunten cuándo, pero llegará ese día. De repente a sus nietos van a gozar de eso. ¿Quién sabe? Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, la unidad de medida de la fuerza, ¿no? Que se mide en newtons, miren, y se representa por la letra N mayúscula. La N, ¿no? La N es mayúscula porque está en honor a Sir Isaac Newton. Ya sabemos en la historia, Sir Isaac Newton, matemático, físico, bueno, estuvo en todas las disciplinas, inglés él, ¿no? Pero si usted lee su historia, bueno, deja un poquito que desear en cuanto a la persona en sí, ¿no? Pero como profesional, como científico, sí ha hecho muchos aportes a la humanidad. ¿Sí? Tenemos aquí el Pascal, ¿no? La medición de la presión, por ejemplo, la potencia, ¿no? El joules,
que es la unidad de trabajo o energía. Tenemos también el volts, ¿no? Tenemos otras más, ¿sí? Otra cosita más, miren, siempre nosotros en nuestros países tratamos pues de españolizar o castellanizar algunos términos ingleses, ¿no? Y a veces lo hacemos propio. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de vigilante en inglés, ¿no? Y les decimos watchman, decimos, ya creado así. Es igual que en las medidas, uno españoliza todo, ¿no? Cuando estamos utilizando el multímetro, dicen, ¿cuánto mide es 20 voltios, decimos, ¿no? 20 voltios. Realmente se debe decir 20 volts, ¿no? O 40 amperios. Era un teacher que se molestaba con eso. No, es 40 amperes. Pero ya pues esto ha ganado. Es más, creo que ya se ha estandarizado aquí en la cultura profesional. Porque escucho ingenieros también que normal hablan así, ¿no? Voltios, amperios. Y ese es estandarizado. Es más, miren, un adicional les comento. Si bien es cierto el Perú pertenece a esta asociación de países de las medidas de pesas y unidades del sistema internacional, quiere decir que la longitud se mide en metros, por ejemplo, y la masa se mide en kilogramos, pero en el país, en el Perú, tenemos una dualidad de ellos, ¿no? También tenemos medidas en el sistema inglés, o sea, tenemos una mixtura, de verdad. Por ejemplo, cuando tú vas a la ferretería y vas a comprar clavos, dame 1 kilo de clavos, dices, ¿no? Ya 1 kilo, masa, sistema internacional, muy bien. Y luego el ferretero te pregunta, ya, ¿y de cuántas pulgadas? Las pulgadas son medidas del sistema inglés. ¿Ve? Hay una mixtura en nuestro quehacer diario. O cuando vas al grifo, ¿en qué te venden la gasolina? Galones, ¿verdad? Te miden en galones, no te venden en litros, ¿no? O en qué te venden, por ejemplo, quieres lavar tu moto, ya vas a sacar una manguera, voy a comprar mi manguera, ese, ¿no? Dame 10 metros de manguera, ya muy bien. ¿Y de cuántas pulgadas ese, no? Su grosor de la manguera. Ya de media pulgada. ¿Sí? Entonces tenemos esa mixtura nosotros acá en el país. Y es una ventaja realmente, porque en algún momento cuando ustedes deseen pues viajar, ir hacia otros países, en otros países fuera de Latinoamérica, por si acaso sí o sí se cumple a rajatabla, o pertenece al sistema inglés o pertenece al sistema anglosajón, que es al sistema internacional, ¿ya? Y alguna vez, por ejemplo, si ustedes visitan Canadá o Estados Unidos, en Estados Unidos se rigen por el sistema inglés. Ahí miden en millas, ¿no? Miden vas a comprar 1 kilo de pollo, no es 1 kilo, es 1 libra de pollo, libras se utilizan ahí. ¿Mm? Vas al grifo, es en galones para llenar tu combustible. Pasa a la frontera a Canadá, es totalmente distinto. Ahí utilizan sí o sí el sistema internacional. Te venden en litros la gasolina, te venden en kilogramos la masa y la distancia se mide en kilómetros. Ojalá que algunos de ustedes tengan la oportunidad y la aprovechen de ir a otros lugares. Viajen, muchachos. Continuamos. Muchas veces, señores, muchas veces las medidas que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Me explico. Les habíamos dicho que para referenciar una magnitud solamente necesitas número y la magnitud en sí, ¿verdad? Por ejemplo, la masa de una persona, vamos a poner acá, 80 kilogramos. Masa, no es peso. Tengo acá el número y la magnitud. Hasta ahí todo bacán. Pero muchas veces hay ciertas magnitudes que requieren números o muy grandes o muy pequeños, ¿no? O muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, si te mandaría a escribir la capacidad de tu disco duro. Ah, carambas, mi disco duro es de 972, 123, 123, ¿no? Y puedes agregar un montón de ceros. ¿Por qué? Porque es un número grande realmente.
Entonces, para representar y abreviar esos números, se crean prefijos. Prefijos utilizando el número 10 o la base 10. Cuando digo base, me refiero a que vamos a tener el número 10 y arriba de él un exponente. Dependiendo del número de ese exponente n, tiene un nombre en particular. Vamos a tener múltiplos, como pueden ver acá, que son números grandes, o submúltiplos, que son números pequeños. ¿Ok? Vamos a ver algunos de ellos. El deca, que se abrevia como DA, en minúscula, es 10 a la 1. El hecto, que se abrevia como H, es 10 a la 2. El kilo, que todos lo conocen, se abrevia como K minúscula, es 10 a la 3. Si se han dado cuenta, estos tres primeros, sus exponentes avanzan de 1 en 1. ¿Sí? Avanzan de 1 en 1. Bacán. A partir de ahí, ya los exponentes están avanzando de 3 en 3. ¿Sí? Porque viene, salta 10 a la 6. Eso es el mega, que ya se representa por letras mayúsculas, M mayúscula. Ustedes que están en las ramas informáticas seguramente saben de lo que es un mega, ¿verdad? O el giga, 10 a la 9, 1 millón, 1000 millones. O el tera, que es 10 a la 12. Y de ahí el peta, hexa, iota, zeta, iota, ¿no? Números extremadamente grandes, ¿no? Por ejemplo, para no sonar a viejo, cuando yo me inicié en el mundo de la informática, siempre se hablaba de esto. Los archivos, los discos, los tamaños, kilobytes, ¿no? ¿Qué ibas a hablar en megas? No, raro. Ahora pues miren, hemos pasado de megas a gigas y ahora estamos hablando de teras, ¿no? Voy a comprarme un disco duro externo, ¿no? ¿De cuántos teras vas a comprarte, no? Si ustedes saben lo que crece. Pero así como tenemos medidas, me olvidaba, por ejemplo, el hecto utilizan bastante en la parte agraria para medir áreas, ¿no? Una chacra de 10 hectáreas, hecto. De ahí viene esa medida, hectárea, hecto. ¿Ya? Una hectárea es 100%, ¿sí? 100 de ancho, 100 de largo, o lo que conlleva numéricamente a esa cantidad, 100%, ya saben cuánto es, ¿no? Lo que lleva es la medida de una hectárea lineal, ¿ya? Una hectárea lineal. Pero ustedes saben que a veces en el campo, en la chacra, los terrenos no son lineales, tienen ciertas depresiones, ¿verdad? Entonces ahí pues hay un profesional técnico que hace pues un mapa, topografía, etcétera, etcétera, es otra cosa. Bien. En los submúltiplos, o sea en los números pequeñitos también, tenemos, miren, 10 a la menos 1, deci, 10 a la D minúscula, 10 a la menos 2, centi, C minúscula, 10 a la menos 3, mili. Por ejemplo, nuestro sistema monetario está en base al números, al centi, ¿no? Céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, ¿correcto? Se basa en eso. Nuestro sistema monetario se fracciona hasta 10 a la menos 2, nada más, no puede ser más pequeño. O de repente también, ¿no? Cuando estás haciendo unas combinaciones en el laboratorio, mililitros, o estás haciendo una medición ahí casi precisa, milímetros, ¿no? Y estos exponentes, si bien es cierto, son negativos, pero retroceden, como pueden observar, de uno en uno. Retroceden de uno en uno, ¿no? Pero a partir de acá ya van retrocediendo de 3 en 3. 10 a la menos 6, micro, su símbolo es mu, ¿no? Un microbio. Para ver ese microbio utilizamos el instrumento, el microscopio, ¿cierto? Microscopio, mediante un juego de lentes, podemos reducir o ampliar la medida a 10 a la menos 6 metros, ¿verdad? Podemos ver ahí el tamaño de por ejemplo, una célula, etcétera. 10 a la menos 9, la nanotecnología, ¿no? La tipografía de la impresión de los circuitos integrados de un procesador moderno de ahora, por ejemplo el Zen 3 de AMD, está en una litografía de 7 nanómetros. ¿Se imaginan eso ustedes? 10 a la menos 9, ¿no?
Si quiero representar 10 a la menor 0, 9, 8 ceros y al final el 1. Imagínense ustedes a cuánto ha empequeñecido la tecnología, ¿no? Para que se pueda meter en un circuito integrado muchos transistores. Cuando ustedes llegan al tema de electrónica van a darse cuenta que en realidad es algo tan complejo como es un procesador se simplifica en algo tan chiquitito y tan simple de entender como es un transistor. En algún momento vamos a ver si tenemos la suerte, ¿no? La nanotecnología. Incluso se están hablando de nanorobots, ¿no? Aunque todavía debo advertir que son proyectos, ¿ya? Pero en algún momento se supone que se estila de que vamos a tener nanorobots, o sea, muy pequeños. De tal manera que uno vaya a la farmacia y va a decir, hoy me han detectado cáncer en tal órgano. Ya no hay problema. Vas a la farmacia, da una pastillita, imagínense, ¿no? Y en esa pastilla encapsulado hay nanorobots que van a buscar netamente esas células cancerígenas y van a combatirlas. Seguramente alguna mente malvada, maquiavélica estará pensando, también podemos crear ahí robotitos para la guerra, bro. Sí, también, ¿no? Se puede emplear para la maldad también. Claro, Cells at War, ¿no? Muy bien. Y además de eso no es la única. Mira, viene Femto, Atto, Septo y Octo, ¿no? Seguramente ya sus nietos o sus hijos o dentro de los siguientes 40 años vamos a ver que la ciencia de alguna u otra manera va a lograr superar la nanotecnología y llegamos a la picotecnología, ¿no? El límite realmente es ya no la ley de Moore, sino la física cuántica. Para los que están interesados en esto, les invito a ver, hay canales en YouTube donde hablan sobre el límite del silicio, ¿no? Donde los carriles por donde viajan los circuitos integrados ya no se podrían hacer más pequeños debido a lo que en la física cuántica se conocen como el túnel cuántico, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, AMD ha creado una estructura distinta, la estructura C, para evitar justamente estos túneles cuánticos, ¿no? La tecnología de los chifles, ¿no? Bueno, les invito a ver más de esto, estamos saliendo del tema, ¿ya? Es interesante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, qué raro. Yo sé si están en sus casas, ya están percibiendo ya los primeros olores que vienen de la cocina, ¿no? De repente. ahí hay uno, ¿verdad? Consulta más que todo una curiosidad. En el caso de los procesadores de la computadora, ¿por qué se dice que los pines son de oro y por qué se dice que el oro es un mejor conductor? ¿A qué se refiere con eso? A ver, el compañero Arana Calvo pregunta sobre los procesadores. Perdón, Caballo. Dependiendo de la estructura, ya PGA o LGA, por ejemplo, AMD utiliza el PGA, quiere decir que los pines están en el procesador, ¿no? En cambio, Intel utiliza el LGA, quiere decir que los pines están en el socket, en la placa madre, ¿no? Que son unas patitas de un metal que normalmente es cobre a un 99% de pureza y le recubren, le bañan con una capa de oro. ¿Por qué? Porque tenemos elementos conductores y semiconductores y no conductores. El plástico es un elemento no conductor. Usted pone un elemento de plástico sobre una corriente, no va a pasar la corriente, ¿no? En cambio, los conductores pues son aquellos que sí dejan fluir electrones por él. Pero hay conductores buenos y no tan buenos. Los buenos son aquellos que dejan pasar la corriente eléctrica sin perder mucha energía en su paso, ¿ya? Por ejemplo, parte de esa energía que se pierde es en forma de calor. Uno de los mejores conductores en el metal, los más fáciles de conseguir, son el oro, ¿no? El platino, el cobre, el aluminio, el acero sobre todo. Hay una aleación entre acero y cobre que crean para poder hacer cableados de alta tensión.
Obviamente por motivos económicos, los tendidos de cable de corriente eléctrica no son de oro, ¿verdad? Es de cobre. Porque si fuera de oro, creo que fuéramos los primeros en salir a cortarlos, ¿no? Por el valor que tiene en el mercado, ¿correcto? Pero yendo a la investigación, a la tendencia científica, hace 3 años, por ejemplo, se publicó un artículo en donde un grupo de investigadores creaban una especie de cerámica, ¿sí? Una especie de cerámica que al ser congelado casi al 0 grados, a cero absoluto, pasaba la corriente eléctrica sin pérdida. O sea, si mandabas un electrón, llegaba al otro extremo ese electrón sin pérdida de energía. Cuando nosotros tendemos cables eléctricos y también en los equipos electrónicos, hay pérdida de energía. Y mucha de esa pérdida de energía, por ejemplo, es en forma de calor, ¿sí? Por eso nuestros equipos de cómputo utilizan disipadores. No son muy eficientes. Si quisiéramos que fuera eficiente, la energía que entra a un equipo debería utilizarse al 100%. Lamentablemente no es así, pues. Es todavía un sistema imperfecto, ¿ya? En los satélites, por ejemplo, se utilizan bastante. Todos los cables electrónicos de los satélites son en su mayoría de oro, ¿no? El recubrimiento es de oro, porque facilita el paso de la corriente y genera menos calor, ¿no? Lamentablemente, pues estos satélites cuando caen a la Tierra, en su mayoría pues se degradan en la atmósfera, ¿no? Pues sería un golpe de suerte que caiga pues en tu huerta uno de estos y aproveches el metal que contiene ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? O sea, profe, para terminar, o sea, cuando dicen de un procesador que es rápido, es por el material que está hecho. No, En no, ese caso, no, los conectores. no. Un procesador se dice que es rápido o se dice que es bueno de acuerdo a su IPC. A su IPC es la cantidad de ciclos que puede procesar o sea, la cantidad de información que procesa por ciclo, ¿ya? Entonces no es el material con el cual está construido. Los materiales normalmente son los mismos. Es más, ni siquiera las marcas lo ensamblan, ¿no? Acá en el mundo las ensambladoras realmente las más conocidas son Samsung, otra más es TSMC de Taiwán, por ejemplo. Ellos hacen las obleas donde están los chips de los procesadores y luego mandan eso a los fabricantes en sí, que son Intel o AMD. Lo que le da potencia a un procesador es la cantidad de ciclos que puede hacer, o la cantidad de procesos que hace por segundo, por unidad de ciclo. Ese es el IPC, ¿ya? Profe, yo tengo un procesador de 5 GHz y el otro de 2.5, ¿me compro el 5 GHz? No. La velocidad de actualización del reloj del procesador no necesariamente te hace ver que es bueno. Hace 8 años, por ejemplo, teníamos un procesador aquí en Latinoamérica, un AMD, no me acuerdo muy bien qué nombre era, pero llegaba, recuerda, 5 GHz. Era el único del mercado doméstico que llegaba a 5. Uno creía que era pues ultra rápido y nos damos con la sorpresa que no, era lento. Era lento. Entonces, para que un procesador sea bueno o malo, chequen el dato de su IPC, busquen en los foros, googleen, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunos benchmarks sintéticos que se hacen para determinar si un procesador qué tan bueno es, correcto. Antes Intel es el que daba la vanguardia, pues, ¿no? Intel daba la vanguardia y los mejores eran Intel. Lamentablemente pues creo que se durmió en sus laureles. AMD el año pasado pues lo superó en algunos aspectos y ahora pues otra vez está en esa pelea. Al final la pelea comercial entre empresas al final terminan beneficiando a nosotros los usuarios, porque si no fuera así, fíjense, 10 años han pasado y Intel había construido arquitecturas por el Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Maxwell, ¿no? Y no había mejoras sustanciales realmente. No tenía la presión por hacerlo. Ahora sí tiene la presión por hacerlo, ¿no? Es más, AMD es el que está en la litografía de 7 nanómetros. Intel todavía no puede ni siquiera llegar a los 10 nanómetros. No puede.
¿no? Ya que Intel es una empresa que hace todo, ensambla, ¿no? Y vende, ellos hacen todo. En cambio AMD no. TSMC, que es una empresa taiwanesa, es la que hace las obleas y ellos los venden. Por eso es que hay una escasez en el mundo ahorita. En el mundo ahorita hay una escasez de microprocesadores. Inimaginable antes. Inimaginable. Es por eso que ahorita compras una computadora y resulta todo una odisea, ¿no? Y no solamente la industria de los procesadores están compitiendo por las obleas. No. La semana pasada, por ejemplo, había un informe de que la industria automovilística se está metiendo al ruedo porque sus autos son tan modernos que también necesitan microprocesadores. Entonces, la ley del mercado, hay mucha demanda, hay poca oferta. ¿Qué pasa? Suben los precios y al final lo que padecemos somos nosotros. Se dice que esto se va a estandarizar hasta el 2023, ni siquiera el 2022, 2023. Ojalá, quizás ahí esté nuestro alcance para los